Capítulo 3. El Señor me dio hermanos. De sorpresa en sorpresa. A estas alturas, el hermano pensaba hacer vida de ermitaño instalándose en la ermita restaurada de Santa María. De todas formas, este pensamiento o intención era también provisional. Su vida constaba, a la sazón, de los siguientes componentes: vida contemplativa en torno a la ermita del bosque, dedicación a los leprosos y mendigos, y, al parecer, concluida la restauración de las ermitas, trabajó también con los campesinos en las faenas agrícolas para ganarse el propio sustento y ayudar a los indigentes. Mirando desde la atalaya de nuestro tiempo, hay varias cosas que impresionan vivamente en la historia singular acontecida hasta ahora del hermano de Asís. Vivía totalmente inmerso en la provisionalidad. Su única preocupación era ser fiel en el momento presente. No pensaba en el mañana, ni siquiera en términos de fidelidad. Se había arrojado desnudo en el mar de Dios y se dejaba llevar por las corrientes divinas. Siempre pensaba: el Señor se manifestará. Nunca, ni ahora ni después, fue una mente ordenadora que toma asiento para hacer análisis y síntesis de los signos de los tiempos, combinándolos con reflexiones teológicas y estadísticas de sociología para trazar líneas de acción en un marco de prospectiva general. Era el polo opuesto del hombre teórico o intelectual. Fue, por poner una comparación, como un explorador. Al escalar la primera montaña, el explorador descubre desde allí una elevación prominente a lo lejos. Al acometer la subida de esta, hacen su aparición crestas enhiestas que no se habían visto hasta ahora. O, igual que otro explorador de galerías subterráneas, avanza 5 metros horadando las entrañas y de pronto se encuentra con una veta de calidad y color desconocidos. Sigue horadando y a pocos metros a la derecha da con un nuevo filón y a pocos metros a la izquierda con el yacimiento de un metal nuevo y puro. Vive de lo imprevisible. Así vivió el pobre de Asís, especialmente en estos años, siempre en trance de descubrir, a la espera de lo inesperado, disponible y atento, sin presupuestos ni condicionamientos. Hoy recibía una inspiración divina y al instante la ponía en práctica. A la vuelta de un par de horas, en otro recodo, se le presentaba otro desafío y el hermano respondía en el acto, sin complicaciones. No le gustaba teorizar, menos todavía racionalizar. Fue el hombre de la concreción y de la literalidad. Hemos visto que su vida, en el lapso de tiempo que hemos analizado, se desarrollaba a un ritmo vertiginoso, saltando de sorpresa en sorpresa, de novedad en novedad, sin mirar atrás para analizar, sin mirar adelante para proyectar, viviendo siempre al acecho. En cuanto se le presenta una exigencia divina, la pone en práctica al instante, quedando a la espera de otra orden. Fue una terrible simplicidad hecha de concreción y fidelidad. Un teorizador fácilmente se transforma en un racionalizador. La historia ha demostrado que se pueden levantar teorías sobre la pata de un trípode. Fue el hombre de la improvisación en el mejor sentido de la palabra. ¿Cómo decirlo? ¿El hombre de la imprevisión? Digamos mejor que fue el hombre de la sorpresa por ser, originalmente, el hombre de asombro. Tenía gestos dramáticos llevados a cabo con naturalidad, esto es, sin dramatismos. Las cosas más grandes las realizaba con simplicidad y las cosas más pequeñas las hacía con una cierta solemnidad. Soledad completa. Lo que más sorprende al escritor que se sumerge en las fuentes es la soledad completa en que el hermano hizo este recorrido. Cosa extraña en un hombre tan comunicativo. El escritor tiene la impresión de que el pobre de Asís fue tratado en sus primeras rampas con una prodigalidad excepcional de parte del Señor, con una asistencia muy particular y casi única, y posiblemente por eso el hermano aguantó sin quebrarse la solitaria peregrinación. El Señor mismo fue, personalmente, su compañero y guía. No consultó a nadie, no buscó ningún conductor de espíritu, no recorrió caminos trillados, no entró en ningún esquema, ni monje, ni sacerdote, ni cenobita.
Dios lo lanzó a la oscuridad completa, a la incertidumbre completa y a la soledad completa, para recorrer un camino que nadie había recorrido antes, sin saber cuál sería la meta y sin sospechar las emboscadas que le podrían esperar en cualquier encrucijada. ¿Cómo sabía Francisco que estaba en lo cierto? Corrió todos los riesgos, se jugó todo entero en cada esquina. No recuerdo otro profeta de cualquier época lanzado a tan incierta aventura. Fue temerario. En toda aventura se da una dosis de temeridad. Más tarde, ciertamente, el hermano fue temerario varias veces, pero no sé si esta es la palabra correcta. Su proceder algunas veces parece autosuficiente. Ciertamente no lo fue. Intuición, inspiración, pudo haber habido algo de eso, pero fundamentalmente fue otra cosa. Desde el abismo, Dios le gritó, «Salta», y el hermano, sin pensarlo dos veces, saltó. Desde la tiniebla, Dios le llamó diciéndole, «Ven, hijo mío», y el hermano se metió, sin vacilar, en la tiniebla. Fue una fe única, una confianza única. Fue aquella fe que traslada montañas, fe de niño, fe adulta. El Señor le dijo, «Hermano Francisco, entra en la selva y abre la ruta. No temas, yo estaré contigo». Y se metió a ciegas en la espesura sin ver nada. Fue una fe de aventura. La revelación. Llegó el otoño con sus frutos dorados y se fue. Llegó el invierno con sus escarchas y heladas. El pobre de Asís permaneció en la ermita del bosque en los duros meses. Se sintió libre y feliz. El camino recorrido había durado 3 años y había resultado hermoso y libertador. Había sido también sumamente doloroso, mucho más de lo que parecía. El Señor fue conduciéndole paso a paso y preparándolo esmeradamente para el alto destino al que estaba predestinado. A estas alturas, el hermano era una tierra roturada, oxigenada y purificada. Todo estaba preparado. Vivía al día. En los primeros planos de su conciencia, ninguna preocupación ensombrecía su cielo despejado. El ser humano, sin embargo, está constituido de muchos planos yuxtapuestos. Y allá, en los niveles profundos a donde no llega la luz de la conciencia, el hermano esperaba algo, pero no sabía qué. Presentía rumbos inesperados. Estaba tranquilo, pero vivía al acecho. Mas la revelación, por muy esperada que fuera, surgió inesperadamente. Un día, el hermano llegó hasta el monasterio benedictino del Subasio. Dijo a los monjes que la ermita estaba ya restaurada y que sería conveniente hacer una celebración eucarística para instaurar de nuevo el culto divino. Convinieron en que, al día siguiente, iría un sacerdote. Era el 24 de febrero, festividad de San Matías. La noche había sido muy fría. El hermano pasó muchas horas con el Señor para ahuyentar el frío. Se levantó temprano al clarear el día más señalado, posiblemente, de su vida. Con suma devoción y prolijidad preparó lo necesario para la misa. Convocó a los campesinos de los alrededores y todos juntos esperaron al sacerdote. Comenzó la misa y el hermano ayudaba con gran piedad. Cada oración, cada lectura las acogía cuidadosamente en el cofre de su corazón. Llegó el momento del Evangelio y todos se pusieron de pie. Decía así: «Id y predicad por todo el mundo. No llevéis dinero alguno en los bolsillos. Tampoco llevéis bolsa con provisiones. Os basta una sola camisa. No necesitáis zapatos ni bastón. Vivid del trabajo de vuestras manos. Al llegar a un poblado, preguntad por una familia honorable y alojaos allí. Siempre que entréis en una casa, decid: paz en esta casa. Sed ingenuos como palomas y perspicaces como serpientes. Si en alguna parte sois rechazados, id a otra parte sin protestar. Hay muchos lobos por ahí. Entre ellos vosotros no sois sino corderitos recentales. Posiblemente os arrastrarán a los tribunales civiles. El Padre colocará en vuestra boca precisos argumentos de defensa. No tengáis miedo. Yo estaré entre vosotros hasta el fin del mundo».
Un relámpago ante sus ojos no hubiera producido tanto efecto como estas palabras. El hermano parecía funcionar en alto voltaje. Quedó impresionadísimo. Tuvo la sensación de que le paralizaba la sangre en sus arterias. Parecía como si las palabras muertas, oídas tantas veces, de improviso recuperaran vida y resucitaran muertos. Parecía que durante 3 años llevaba ante sus ojos una cortina oscura. De repente, el Evangelio descorrió la cortina y apareció ante sus ojos un horizonte interminable, lleno de claridad. Parecía que el sacerdote benedictino se había esfumado y era Jesús mismo el que pronunciaba las palabras. Siguió la misa. El hermano estaba profundamente conmovido. Terminada la misa, los aldeanos se fueron hacia sus casas. Con mucha delicadeza, como de costumbre, el hermano se aproximó al sacerdote para decirle: «Ministro del Señor, las palabras del Evangelio me han llegado hasta el alma. Desearía escucharlas de nuevo y, si fuera posible, recibir de su señoría alguna explicación pertinente». Tomaron el libro de misa. Salieron fuera de la ermita. Se sentaron en sendas piedras al calor del sol. De nuevo el sacerdote le leyó el Evangelio. A cada versículo le hacía algún comentario. Luego, un comentario general al contexto. El hermano le hizo algunas preguntas. El sacerdote dio las respuestas. Por un momento los dos quedaron en silencio. De pronto, Francisco se puso de pie. Parecía ebrio. En sus ojos había brillo y su estatura diríase que era mucho más alta. Levantó sus brazos, que semejaban 2 tensas llamas, y con voz conmovida exclamó: «Palpando sombras, buscaba y buscaba ardientemente desde hace tiempo la voluntad de Dios, y por fin la encontré. Gloria al Señor. El horizonte está abierto, la ruta trazada. Es obra de mi Señor Jesucristo. Recorreré este camino evangélico, aunque haya espinas entre flores, hasta tocar el extremo del mundo, y en este camino se apagará mi cirio». Regresaron a la ermita. Tomó el bordón de caminante y lo arrojó lejos. «¿Qué más manda mi Señor Jesucristo?», se preguntó. Y, sin responderse, se quitó los zapatos y los tiró lejos sobre un matorral. Se soltó la hebilla del cinturón y lo disparó con fuerza como una serpiente voladora. Se despojó de la túnica de ermitaño y la echó debajo de un arbusto. «¿Qué más manda mi Señor Jesucristo?», se preguntó de nuevo alegremente. Tomó un rudo saco, lo cortó y lo confeccionó en forma de cruz con capuchón, a semejanza del vestido de los pastores del Subacio. Se ciñó una vulgar cuerda y, santiguándose, salió al mundo. Primera salida. Al caminar hacia la ciudad, el pobre de Asís tenía una viva impresión de haber sido armado caballero de Cristo. Este pensamiento lo ponía radiante. «No hay en el mundo orden de caballería más noble», pensaba mientras caminaba, «que recorrer el mundo a las órdenes del gran emperador Jesucristo, llevar sobre la espuma de los sueños a la dama pobreza, socorrer a todos los heridos por la tristeza, deshacer los entuertos del egoísmo, buscar la verdad en el error, combatir el desaliento de los pesimistas, asaltar las fortalezas del pecado, llevar sobre la punta de la lanza el estandarte de la paz, alcanzar las imposibles estrellas». Estos pensamientos lo dejaban ebrio de felicidad mientras caminaba en su primera salida evangélica. Al aproximarse a la ciudad, ni siquiera se detuvo en San Salvatore con sus hermanos cristianos. Siguió de largo y el primer campesino con quien se topó le dijo: «El Señor te dé su paz». En adelante, a todas las personas con quienes se cruzaba en el camino o en la calle, en lugar de saludarlas con un «buenos días», lo hacía con esta salutación evangélica. Se fue derecho a la plaza del municipio. 2 o 3 personas se le arrimaron, extrañadas de aquella vestimenta tan chocante. En lugar de explicar la razón del cambio de vestimenta, se largó a improvisar sobre los motivos del amor. Muy pronto se le juntaron 2 o 3 curiosos al escuchar su voz levantada. Entonces se encaramó sobre una gran piedra de la plaza y subió de tono y de inspiración.
El hermano sabía muy bien cuáles eran los puntos débiles de sus oyentes y allá se dirigían sus palabras con gran libertad de espíritu. No era la primera vez que los habitantes de Asís oían improvisar a un laico en la plaza. Estaban habituados a escuchar a los valdenses y patarinos. Eran palabras tan simples y penetrantes como el filo de una espada. Nunca remontaba el vuelo a las cumbres de la oratoria. Eso no iba con su personalidad. Muy al contrario, eran breves sus palabras, preferentemente palabras textuales de Jesús con algún comentario adicional. Sus exhortaciones eran reiterativas y tenían carácter muy práctico. Nunca se perdía en palabrerías ni en lucubraciones teológicas. Conciso, breve, práctico. Su persona y su vida eran la verdadera predicación. Había calor y convicción en su palabra porque sólo hablaba de lo que había experimentado. Cuando terminaba de hablar y se marchaba, los oyentes regresaban en silencio a sus casas. Todavía quedaba alguno que otro que no lo tomaba en serio y tenían la sonrisa burlona a flor de labios, pero cuando veían su sinceridad, se les congelaba la sonrisa y quedaban desarmados. Era difícil sustraerse a aquella serenidad que cautivaba y contagiaba. Conseguía despertar la sed de eternidad que duerme en las últimas habitaciones del alma. Con su palabra breve y simple daba respuesta a los interrogantes fundamentales de la vida. No se sabe por qué, al conjuro de su voz, las almas recuperaban la sombra de la paz para refrescar las llamas interiores. Todos se sentían felices. Diariamente regresaba el hermano a la ciudad. Allí donde había un grupo de ciudadanos congregados por ociosidad o por otro motivo, allí se hacía presente el embajador de la paz y sin pedir autorización comenzaba a desgranar sus reclamos evangélicos. Lo hacía con tanta humildad y simplicidad que nadie se sentía ofendido por haber sido interrumpido en su tertulia. Uno de sus lugares favoritos para anunciar la palabra era el pórtico del templo de Minerva, junto a las grandes columnas corintias. La ciudad acabó por desear la visita del evangelista porque todos sentían que aquellas palabras les hacían mucho bien, y la gente regresaba a sus casas con calma y paz en sus almas. Además, este mensajero no atacaba a nadie, ni al podestá, ni al clero, ni a los magistrados. No se presentaba con aires de reformador, sino como el que ha descubierto un tesoro y quiere hacer partícipes del mismo a todos. El primer compañero. Es una constante en la historia de las religiones el hecho de que el profeta, una vez que ha asumido su misión, abandone su familia y se aleje de su país. Raras veces regresa y nunca como profeta. Normalmente su palabra y prodigios resplandecen en latitudes muy distantes de su tierra natal. En esto, como en tantas otras cosas, el hermano fue una excepción. Al parecer, nunca sintió la tentación de ausentarse de su pueblo. En el nombre del Evangelio se transformó en un incansable itinerante para sembrar palabras de vida eterna en tierras de fieles e infieles, pero nunca levantó su tienda de campaña del valle donde nació, y la epopeya franciscana siempre tuvo su epicentro en Asís. Bernardo, en cuanto a categoría social, estaba muchos codos por encima de Francisco. Era gentilhombre, y una crónica nos dice que por su consejo se regía la ciudad de Asís. Mercader como Francisco, pero de mayor fortuna, Bernardo era de un natural ponderado y reflexivo. Difícilmente se entusiasmaba y todos sus impulsos los mantenía a raya. Reflexivo cauto y un tanto reservado. Tenía aquel sentido que permite distinguir lo esencial de lo accesorio. Muchas veces había meditado sobre la contingencia y transitoriedad de todo lo creado, y misteriosamente este pensamiento, en lugar de entristecerlo, le causaba paz. Convencido de que nada vale la pena, porque todo fluye y refluye y nada permanece, su corazón fue desprendiéndose de los valores terrenos y comenzó a adherirse a las raíces eternas y a cultivar aquella sed de Dios que, además de gracia, era una predisposición innata de su personalidad. En esto comenzaron los primeros devaneos místicos de Francisco. Como hombre ponderado, Bernardo se puso a la expectativa.
Pasaron meses y años y Bernardo comenzó a pensar. Francisco ha acertado. Lo tenía todo y lo dejó todo. Se le ve más feliz que todos nosotros. Vive sin tener nada y poseyéndolo todo. Y su conversión no fue fiebre transitoria. Todo esto no sería posible si este Francisco no tuviera una ardiente amistad con Dios. Voy a observarlo de cerca para verificar el grado de su transformación. Un día, Bernardo lo convidó a cenar. Acabada la cena, le dijo: Francisco, es muy tarde y la porciúncula está lejos. Voy a ordenar que preparen otro lecho en mi habitación para que puedas descansar. En la cabecera de la habitación tenía Bernardo una imagen del Señor, alumbrada por una luz de una tenue lámpara. Francisco se acostó y fingió profundo sueño. Bernardo se acostó también y comenzó a roncar simulando estar dormido. En esto Francisco se levantó sigilosamente, se arrodilló ante la imagen, extendió los brazos en forma de cruz y comenzó a decir lentamente, suavemente: Señor, Señor. Parecía que aquellas palabras venían desde las entrañas de la tierra y arrastraban la adoración del mundo. No decía nada más. Nunca se vio una tan alta fusión entre la persona, la palabra y el contenido de la palabra. Bernardo estaba profundamente conmovido y hasta contagiado. Lo miraba disimuladamente. En el resplandor tenue de la lámpara se recortaba la figura de Francisco, que parecía la adoración hecha estatua. Francisco no se salió de esa frase, pero había tal variedad de matices en la manera de pronunciarla que siempre tenía diferente acento, como si cada vez fuera la primera. A veces elevaba la intensidad de la voz, pero no se trataba propiamente de una inflexión gutural, sino del alma. Otras veces se detenía y guardaba silencio. Con frecuencia el acento tenía tal profundidad que parecía suspiro o sollozo. En este caso, a Bernardo se le hacía un nudo en la garganta y a duras penas podía contener las lágrimas. Así estuvo Francisco hasta la alborada. Fue una noche memorable. A la mañana siguiente, Bernardo dijo a Francisco: Hermano Francisco, el Señor me dio riquezas. He visto que las riquezas me separan de mi Señor, y yo quiero que el Señor sea mi riqueza. ¿Cómo hacerlo? Es verdad, señor Bernardo, respondió Francisco. Es difícil que el Señor sea la riqueza del alma si las riquezas ocupan el alma. Se trata de una alternativa, señor Bernardo, o Dios o el dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer?, insistió Bernardo. Mañana temprano iremos a la iglesia, y el Señor mismo nos manifestará su voluntad, respondió el hermano. Al día siguiente salieron de casa a primera hora. Pasaron por la casa episcopal para recoger a Pedro Catani, canónigo de San Rufino, y que también había manifestado deseos de hacer lo que Francisco. Atravesaron la plaza del municipio y llegaron a la iglesia de San Nicolás. Allá asistieron los tres a misa muy temprano y, viendo la importancia del momento, permanecieron en oración hasta las 9. Entonces se levantó Francisco con la compostura de quien va a hacer algo importante. Se aproximó al altar mayor con reverencia y tomó el misal en sus manos. Con sorprendente ingenuidad y con aquella fe que traslada montañas, Francisco sometió la delicada cuestión a juicio de Dios, suplicando ardientemente al Señor que le mostrara su voluntad con solo abrir el libro. Abrió pues por primera vez el misal y sus ojos se detuvieron en estas palabras: Si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Después, ven y sígueme. Abrió por segunda vez el misal y leyó: No lleves nada para el camino, ni bolsa, ni dinero, ni bastón, ni doble ropa. Abriendo el libro por tercera vez, se encontró con estas palabras: Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Eran textos con la fuerza, brevedad y claridad de un relámpago.
Francisco depositó de nuevo el misal en el altar con parsimonia. Se volvió luego a los dos neófitos, presintiendo la trascendencia del momento. Había en sus ojos un brillo de amanecer. Se irguió sobre la grada más alta del altar y les dijo: «Amigos, el Señor ha hablado. Sobran comentarios. Más aún, un comentario en este momento sería una audacia, quizá una profanación. El Señor mismo lo ha decidido. El Evangelio será nuestra única inspiración y legislación, no solo para nosotros, sino también para los que quieran incorporársenos. En marcha, hermanos, que el Evangelio recupere bajo vuestros pies toda su frescura y novedad. Gloria al gran Dios y altísimo Señor Jesucristo, que en su misericordia nunca desmentida nos ha trazado el sendero y ha abierto las puertas del mundo». El hermano estaba emocionado. «Señor Bernardo», le dijo Francisco, «ahí está la respuesta a tu pregunta». Salieron los tres de la iglesia y, atravesando la plaza, fueron directamente a la mansión de Bernardo. Allí hicieron una especie de loteo. Tales cosas y tanto dinero para la leprosería de San Salvatore. Tales otros paños y tanto dinero para otros hospitales pobres. Lo restante hoy mismo se repartirá entre los pobres en la plaza de San Jorge. Fue un espectáculo capaz de conmover a las piedras. En nombre del Evangelio, el gentilhombre más acaudalado de la ciudad se desprendía de todos sus bienes para seguir a Cristo tras las pisadas del pobre de Asís. Era 16 de abril. Viudas, ancianos, mendigos, en fin, todos los pobres, se dieron cita en la pequeña plaza para recibir cada uno su porción. Una honda conmoción sacudió a la ciudad. No todos, sin embargo, estaban de acuerdo con aquella prodigalidad. «Si todos los comerciantes de Asís hacen lo mismo, en unos meses se arruina la ciudad», decía uno. «Es un virus peligroso del que ha traído ese loco muchacho de los Bernardone», decía otro. «¿Acaso se soluciona con ese despilfarro la situación de los pobres?», se preguntaba otro. Sin techo, sin una moneda en el bolsillo, sin disponer de un palmo de tierra en este mundo, sin familia ni patria, los tres peregrinos cruzaron la puerta occidental de las murallas, descendieron a la ciudad y, llenos de alegría y libertad, se dirigieron a Santa María de los Ángeles. Eran, en verdad y al pie de la letra, extranjeros en este mundo. El hermano se sentía feliz. Nunca analizaba los sucesos ni se proyectaba hacia el futuro. No se le pasó por la mente el interrogante de si este grupito sería, habría de ser o pudiera ser la primera célula de un gran movimiento. Era el hombre del presente. Vivía la alegría de pensar que grandes caballeros ingresaban en una nueva caballería poniéndose a las órdenes del gran emperador Jesucristo, y este pensamiento lo henchía de alegría. Al día siguiente, levantaron 3 minúsculas chozas con troncos, ramas secas, maleza y un poco de barro. Cada choza tenía la altura de un hombre normal. Su largura era la de un cuerpo yacente y su anchura como de 1,5 metros. Posteriormente abrieron un surco formando un cuadrado de amplio espacio. Plantaron en el surco un seto vivo con matas y arbustos. En el centro del cuadrado levantaron una cabaña relativamente grande, semejante a las cabañas de los pastores que habitan en los Apeninos. En suma, unos meses después nos encontramos en el bosque con la ermita restaurada por Francisco, la cabaña grande dentro del seto vivo y varias chocitas individuales, cada vez más numerosas, esparcidas entre la arboleda. Bernardo y Pedro hicieron un ropón semejante al de Francisco, del color de las bestias de la región, entre pardo y gris, tejido según un modelo muy simple, de una sola pieza con capuchón y ceñido con una cuerda. El indumento se parecía al de los pastores de los Altos Apeninos. Nuevo miembro. Los nuevos sucesos levantaron en Asís una polvareda de rumores. La despedida del clérigo más docto y del gentilhombre más influyente dejaron vivamente impresionado a un joven campesino llamado Egidio. Era un alma transparente como el azul y directa como la mirada de un niño.
El 23 de abril, festividad del Caballero de Cristo, San Jorge, Egidio asistió fervorosamente a misa y después dirigió sus pasos hacia la llanura. Llegó al bosque de la Porciúncula y no encontró a nadie. Cuando estaba pensando en el regreso, apareció el hermano que salía del bosque. Egidio se echó a sus pies, diciéndole: «Hermano Francisco, gran amigo de Dios, también yo quiero ser amigo del Señor. Tómame de la mano y llévame hasta el corazón de Dios». El hermano quedó emocionado por aquella pureza y simplicidad. Se le humedecieron los ojos. Con mucho cariño lo tomó de los brazos y le dijo: «Hermano mío queridísimo, ¿sabes lo que ha sucedido esta mañana en la ciudad? Ha llegado el emperador a Asís y entre todos los ciudadanos ha escogido a un caballero para camarero secreto de la casa imperial. El tal caballero eres tú. Que la mano del Señor te cubra y cada mañana te envíe el ángel de la paz. ¿Cómo te llamas?» «Egidio», respondió el otro. «¿Cómo me gustaría tener un bosque de egidios?», añadió el hermano. «Espérame un momento, hermano Egidio», le dijo Francisco. Y diciendo esto se internó en el bosque para convocar a Pedro y Bernardo, que estaban en oración. «Venid, hermanos, venid pronto para ver el regalo que nos ha enviado el Altísimo». La alegría de Francisco desbordaba como una cascada. Tomó a Egidio de la mano y lo presentó a los dos amigos. Les dijo: «Hagamos una gran fiesta, más grande que cuando nace el hijo deseado en la familia feliz». En ningún instante se ausentó la sonrisa de los labios de Francisco, Pedro y Bernardo durante el ágape. El nuevo candidato se sintió desde el primer momento como quien cae en el seno de una cálida y acogedora familia. Comieron todo lo que había, unas aceitunas y pedazos de pan recogidos el día anterior. Bernardo se ausentó para traer agua de la vertiente con una vasija de barro. Mirándole con cariño a los ojos, el hermano dijo a Egidio: «Desde hoy no tienes ni padres ni hermanos. Nosotros seremos para ti madre, padre y hermano». Después del ágape, Francisco y Egidio se fueron a la ciudad para conseguir alguna tela a fin de confeccionar el hábito del neófito. El hermano irradiaba tanta naturalidad y poseía tal encanto personal que Egidio se sintió a gusto durante todo el viaje, como si fueran antiguos camaradas. En eso se les aproximó una viejecita pidiendo limosna. El hermano no tenía nada que darle y siguió adelante. La viejecita insistió. Francisco y Egidio proseguían en silencio. Ante la nueva insistencia de la viejecita, el hermano, mirando con cariño al neófito, le dijo: «Hermano Egidio, ¿sería posible entregar por amor de Dios a esta viejecita alguna prenda de vestir?». Al instante Egidio se despojó de su capa y se la entregó a Francisco y éste a la viejecita. Más tarde, contaba Egidio que en ese momento sintió una extraña felicidad, como si un perfume embriagador impregnara todo su ser. Vida y actividad. Los 4 hermanos comenzaron a vivir. No se preocuparon de hacer un horario, menos todavía un estatuto. A pesar de la categoría intelectual de Pedro y organizativa de Bernardo, fue el hermano el que imprimió su sello personal a aquel grupo y la vida fue brotando espontáneamente en el decurso de los días y semanas. Dedicaban largas horas al Señor, cada hermano en su pequeña cabaña. A veces se internaban en las entrañas del bosque. Frecuentemente el hermano pasaba la noche entera en oración como su maestro. De día, algunos de ellos trabajaban con los campesinos. Como recompensa del trabajo recibían alimentos, pero nunca dinero. Alguno de los hermanos siempre regresaba a la ermita con un saquito de nueces, aceitunas, manzanas o uvas, según la época. Otro hermano iba a la leprosería para atender a los enfermos. Otro subía a la ciudad para exhortar al pueblo a la paz y al amor, y de regreso pedía en las puertas algo de comer. Los hermanos se alternaban en estas actividades. Era el hermano el que cada mañana señalaba a cada uno su quehacer. Esta distribución era un momento inenarrable. Aquello no era mandar,
ni siquiera suplicar, sino que el hermano, para motivar el trabajo del día, hablaba a cada uno sobre las actitudes de Jesús y lo hacía con tanto amor, y a cada uno lo despedía con tan cálido abrazo y con una bendición tan efusiva, que aquellos hermanos se sentían capaces de ir hasta el fin del mundo. Ser mandado equivalía para ellos a ser amado. Los hermanos se sentían ansiosos por regresar a la ermita. Allá estaban esperándolos el hermano con los brazos abiertos y la sonrisa en los labios. Iban regresando, primero uno y luego otro. El hermano tomaba a cada uno de la mano y lo conducía a los pies de Nuestra Señora. Dirigían a la madre una salutación ardiente e imploraban su bendición. Luego se reunían en la cabaña central. Francisco preguntaba a cada uno sobre las andanzas del día. Los hermanos narraban las peripecias de la jornada. El hermano los alentaba y bendecía al Señor. Constantemente les recordaba las actitudes de Jesús. Todos los días ponían el espejo de Jesús delante de sus ojos y con él confrontaban su existencia diaria. Aquellas reuniones familiares se prolongaban largas horas. Vivían de puertas abiertas unos para otros. Se sentían mutuamente acogidos. Era el mismo hermano el que producía aquel cielo de confianza mutua. Los amaba tanto y tan sensiblemente, era el hermano tan transparente para con ellos que inevitablemente y por contagio, ellos le respondían y se respondían con la misma actitud de apertura y acogida. Hablaban entre sí del Señor como de un amigo común que ocupara sus pensamientos. No podían dejar de hablar de él. Así, Francisco fue infundiendo un alma a aquel grupito. Primera gran aventura. Una noche, después de la reunión familiar, el hermano llevó a los 3 amigos ante el altar de la ermita. Rezaron juntos durante varias horas. Francisco se levantó y, puesto de pie bajo el cuadro bizantino de la Virgen, les habló así. Con tijeras de amor hemos cortado los lazos más dulces que nos ataban a este mundo, la familia. Hemos enjaulado y entregado a la muerte a la fiera más terrible de las selvas humanas, el dinero. Hemos contraído esponsales indisolubles con la reina pobreza. Nuestro calzado se pudre bajo los arbustos y nuestras túnicas se descomponen sobre los matorrales. Hemos abierto de par en par las puertas al amor. Hemos liberado el corazón. De esta manera hemos obedecido los mandatos del Altísimo Hijo de Dios. Pero nos falta la última estrofa. Salid por los caminos del viento y sembrad mi evangelio por montes y llanuras. Hijos de mi alma y caballeros de mi Señor Jesucristo, somos ya un trigal maduro. Vámonos bajo los estandartes del Señor, de 2 en 2, a donde nos lleve el Espíritu. En el nombre del Evangelio, impartid al mundo esas 4 monedas de oro: el amor, la paz, la alegría y la libertad. Bernardo y Pedro, acabó diciéndoles, irán por donde la brújula señala el norte. Ellos son fuertes. A su lado caminará el Señor. Yo iré en compañía de la plantita más tierna, Egidio. Mañana, al rayar el alba, cuando los mirlos lancen sus primeros silbos, nosotros estaremos ya en camino. Nuestro cariño mutuo se robustecerá con la ausencia. Después se arrodilló ante la Virgen, fijó sus ojos en su rostro y los encomendó a su cuidado con palabras tan conmovedoras que comenzaron a verter lágrimas tranquilas. Aquella noche el hermano no durmió. Fue una noche de súplica. Se trataba de la primera salida en regla de los caballeros de Cristo y le parecía lo más normal pasar la noche en vigilia en nombre de ellos. Al despuntar la aurora, el hermano esperaba a sus amigos en la puerta de la ermita para el último abrazo. Después, Bernardo y Pedro dirigieron sus pasos hacia Perusa, Egidio y Francisco hacia Spoleto. No lo pudo evitar. Se le humedecieron los ojos al hermano y, para disimular, comenzó a entonar en francés antiguas canciones de caballería. Temía que Egidio se sensibilizara demasiado. Nunca pensó que aquella despedida le iba a resultar tan dura. No sabía que los amaba tanto. Después de pasar Folino,
se internaron en los valles enclavados en la ancha garganta de la Penina Oriental, que desde siglos atrás recibió el nombre de las Marcas de Ancona. En la primera noche durmieron en el pórtico de una iglesia, bajo los arcos románicos. Al anochecer llegaron también allá un par de mendigos con intención de pernoctar. Francisco se alegró mucho de esta compañía y trabó amplia conversación con ellos. «Egidio», le dijo el hermano al oído, «has de saber que cada mendigo transporta, debajo de sus harapos, a Jesús en persona». El hermano Egidio se hundió en los brazos del sueño. Francisco durmió poco. Pasó muchas horas mirando a las estrellas mientras repetía con admiración y gratitud: «Señor, mi Dios». Al rayar el alba, el hermano despertó a Egidio tocándole en el hombro con suavidad, diciéndole con buen humor: «Valiente caballero de Cristo, en pie, a las armas». Caminaron. Era una mañana de diamante. El cielo se inundó de golondrinas graciosas y negros vencejos, haciendo increíbles piruetas en el aire. «Hermano Egidio», le dijo Francisco, «hasta llegar a la aldea próxima caminaremos separados. Yo iré delante y tú detrás como unos 15 pasos. Necesitamos llenar el alma del Espíritu del Señor y su santa fortaleza». Por cada golondrina repetía: «Loado mi Dios, tienen envidiables alas», pensaba, «pero les falta alma, yo seré su alma». A cuantos se le cruzaban en el camino, el hermano Egidio se abría en una ancha sonrisa, levantaba la voz y decía: «El Señor te dé la paz». Cuando veía campesinos cortando pasto o escardando trigo, desde la vereda o aproximándose a ellos, les gritaba jubilosamente: «El Señor les dé su paz». Los aldeanos se quedaban sin saber qué responder. Por primera vez oían semejante salutación. Varias veces repitió Egidio la misma escena. «Este está chiflado», dijeron por fin unos segadores, y sintiéndose burlados, comenzaron a replicarle con palabras gruesas. Egidio se asustó al principio, después le dio vergüenza. Más tarde sintió desfallecer momentáneamente su entusiasmo por este género de vida. Se aproximó, atemorizado, al hermano y le dijo: «Hermano Francisco, no entienden este saludo. Creen que estoy burlándome de ellos. ¿Por qué no me permites saludar como todo el mundo?». En un abrir y cerrar de ojos, en el tiempo en que un rayo hiende de parte a parte el cielo oscuro, 1000 pensamientos cruzaron la mente del hermano. «Tirar por la ventana la bolsa de oro», pensaba Francisco, «es cosa fácil. Recibir sin pestañear 39 azotes es bastante fácil. Caminar hasta la otra parte del mundo a pie y descalzo, azotado por los vientos y pisando la nieve, es cosa relativamente sencilla. Y con la ayuda del Señor, hasta es factible entregar el cuerpo a las llamas o a la espada, ofrecer la cerviz a la cimitarra, ser torturado en el potro o arrastrado por los caballos o devorado por las fieras, e incluso besar en la boca a un leproso. Pero mantenerse en calma cuando aparece el monigote del ridículo, no perturbarse cuando le arrastran a uno por el suelo la túnica del prestigio, no ruborizarse cuando se es vilipendiado, no tiritar cuando uno lo desnudan del nombre social y de la fama, todo esto es humanamente imposible, o es un milagro patente de la misericordia de Dios. El hermano había tomado gran cariño al joven y transparente neófito, pero sentía miedo por él. Temía que, a la larga, no fuera capaz de afrontar en pie la gran prueba del deshonor, la burla y el ridículo. El hombre, pensaba el hermano, se identifica fácilmente con su imagen como si fuera su sombra. Casi inevitablemente la persona y la figura se confunden en una simbiosis indisoluble. Herido el hombre en su figura, se decía a sí mismo, se siente también herido en su esfera personal. Si llegan más neófitos entre nosotros, siguió pensando, este va a ser el escollo más difícil de salvar, la humildad. Egidio le había pedido autorización para saludar de otra manera. El hermano no supo qué responderle en el primer momento y guardó silencio.
Es el miedo al ridículo, pensó, el eterno problema de la imagen social. En un momento se le ocurrió hablarle de la serenidad de Jesús cuando fue calumniado y burlado. No está preparado para entender eso, se respondió a sí mismo, y menos todavía para practicarlo. Así que decidió responderle en la misma línea del hombre que está apegado a la imagen. No tengas miedo, corderito recental, le respondió el hermano. Hasta el fin del mundo se va a hacer famosa esa salutación. Tranquilo, hijo mío, llegará el día en que los príncipes más encumbrados de la tierra doblarán sus rodillas ante ti por esa salutación. No fue una respuesta evangélica, sino más bien mundana. Pero Egidio no estaba todavía maduro para asumir una valiente actitud evangélica. Era principiante en las cosas del espíritu, y el hermano, con gran comprensión, trataba a cada cual según las fuerzas de que disponía en cada etapa de crecimiento. Siguieron su camino. El hermano observó que el neófito no se sentía tan seguro como antes porque no saludaba con tanto júbilo. Pero hizo como que no se daba cuenta y sobre eso no le habló más. Durante muchas leguas fue hablándole de Jesús. Aquel día solo comieron ciruelas secas y pan de cebada y bebieron agua en los numerosos manantiales que brotan en aquella zona montañosa. Durmieron a la entrada de un horno público donde las aldeanas cocían diariamente su pan. Antes de dormir se sumieron largo rato en profunda adoración. El hermano observó que el novicio estaba mucho más sereno, pero todavía le restaba aquella pequeña tensión de quien ha afrontado su primera batalla. Con profundo cariño y devoción, el hermano impuso las manos sobre el novicio y le impartió una prolongada bendición. Egidio se durmió enseguida. El hermano quedó pensando tantas cosas. Antes de dormirse, suplicó con vehemencia al Señor que les concediese, a él y sus seguidores, el supremo don de la humildad. Los siguientes fueron días llenos de peripecias. Entraban en las aldeas, subían las pendientes en cuyas cumbres se erguían los castillos almenados, penetraban hasta el corazón de las ciudades. Detenían su marcha allá donde había un grupo de personas. El hermano les hablaba de amor, paz y libertad. Sobre todo les hablaba de Jesús mismo y en ocasiones la emoción desbordaba sus palabras. Con audacia evangélica penetraban en las tabernas y les hablaba con ingenuidad de amor y paz. Sus lugares favoritos eran las plazas. Siempre sucedía lo mismo. El hermano comenzaba una conversación cálida con una o dos personas. Se les iba agregando más gente. En la medida en que el auditorio aumentaba, el hermano subía de tono y de inspiración. Mientras Francisco hablaba, Egidio recorría una y otra vez la plaza y las calles invitando a la gente. Id también vosotros a escuchar a Francisco de Asís, porque es un hombre de Dios. Cuando el hermano daba término a sus palabras, Egidio se plantaba ante la concurrencia para decirles: Hermanos míos, lo que han oído es la pura verdad y no se podría decir mejor. Creedle, porque os aseguro que es un santo varón. Han perdido la cabeza, decían unos. Es el espíritu del vino el que los domina, replicaban otros. Deben ser patarinos, agregaban unos. Ni una cosa ni otra. Son simplemente unos pobres hombres, casi unos niños, que ni saben lo que dicen, decían unos cuantos. Descalzos, con aquella vestimenta que no era ni clerical ni monacal, con aquel estilo que recordaba a los valdenses, con la osadía del espíritu, con la libertad de hijos de Dios y la alegría de quien lo tiene todo, el paso de los dos hermanos por las aldeas y villas de las Marcas levantó una polvareda de encendidas polémicas. Los más sensatos decían: calmaos, no juzguéis precipitadamente. Estas no son palabras de idiotas, menos aún de patarinos. Estos no hablan contra el clero ni contra la nobleza, ni contra nada. Solo hablan de Dios y la paz. Además, cualquier observador puede percibir en sus almas una irradiante alegría y una extraña libertad. Nuestras burlas no los perturban. Todo eso, sin duda, es fruto de Dios. Algunos los veneraban.
La mayoría se alejaba de ellos, sospechando que fuesen cualquier cosa. Las muchachas, sobre todo, los tomaban por brujos y cuando los divisaban a lo lejos daban un grito agudo y se escondían en sus casas. De regreso hacia Spoleto no pudieron entrar en algunas villas donde ya habían estado y eran conocidos. Les echaban encima perros bravos y los apedreaban con guijarros. Pasaron hambre de día y frío de noche. Durmieron en el pajar de los establos, pero a veces ni eso les era permitido. En este caso salían a pleno campo, recogían varias brazadas de pasto seco y sobre él se acostaban debajo de los árboles, bajo las estrellas. Gozo, precaución, productividad. En todo este tiempo, el hermano vivió en el centro de dos fuerzas poderosas y contradictorias. Por un lado, la inmensa alegría de vivir la experiencia de Jesús perseguido y calumniado, y por otro lado, una gran preocupación por su querido neófito. Al parecer, poco le importaba la reacción de las gentes. En cambio, vivía permanentemente atento al estado de ánimo de su Egidio. Tenía miedo de que el joven no fuera capaz de asimilar tan fuerte alimento, que sucumbiera al desaliento o que quedara incurablemente herido. Era el cuidado de una madre por su hijo en peligro. Para él, un hermano valía como un pueblo o como la orden. Por ejemplo, Egidio valía tanto como el condado de Camerino o de Ancona. Por la noche, al apagarse los fuegos del mundo y las voces humanas, el hermano aprovechaba la intimidad, bajo las estrellas, para infundir ánimo al joven novicio. «Hijo de mi alma», le decía, «bienaventurados los caballeros de Cristo cubiertos de heridas rojas y cicatrices azules. Ellas brillarán como esmeraldas por eternidades sin fin. Felices nosotros que hemos sido considerados dignos de correr la misma suerte de nuestro bendito capitán, Cristo. ¿Qué dirías tú, hijo mío, si el emperador se presentara en una gran plaza y, señalándote con el dedo, te dijera: te convido a caminar a mi lado, pero toma nota, tendremos que correr la misma suerte, nos meteremos en la primera fila del combate, pero yo iré el primero. ¿Estás dispuesto?» «Hijo mío, Egidio», prosiguió, «voy a abrirte el corazón y comunicarte cosas íntimas. Cuando pienso en la humildad de mi Señor Redentor, que cuando era calumniado callaba, cuando era golpeado no amenazaba, cuando era insultado no protestaba, cuando pienso en la paciencia infinita de mi Señor Jesucristo, siento ganas de llorar y unas ganas locas de que me echen encima barro, polvo, piedras, perros y blasfemias. Sería el hombre más feliz del mundo. Y cuando pienso que todo eso lo hizo por nuestro amor, oh, siento volverme loco y me nacen alas para volar sobre el mundo gritando: el amor no es amado, el amor no es amado. En una noche de luna llena, Egidio habría podido distinguir cómo los ojos de Francisco estaban llenos de lágrimas. Con tales confidencias, el novicio quedaba profundamente conmovido, dormía feliz y a la mañana siguiente amanecía animoso. Francisco era como un águila que toma del cuello al polluelo y lo suelta sobre el abismo, diciéndole: vuela. En 2 semanas, Egidio había crecido mucho en madurez. En términos de productividad, aquella primera salida apostólica fue un completo fracaso. Ninguna conversión, ningún prosélito y al parecer ninguna conmoción popular. Francisco había meditado demasiado en su Cristo pobre y crucificado como para preocuparse de los resultados palpables y brillantes. Jamás pensó, ni ahora ni nunca, en términos de eficacia. Pero Egidio, además de novato, era campesino acostumbrado a analizar las cosas desde el punto de vista de resultados palpables, y estaba visiblemente deprimido por aquella aparente esterilidad. Un día en que las palabras del hermano eran recibidas con burlas y sonrisas, Egidio comenzó a dar a la gente explicaciones y datos históricos sobre la identidad de Francisco para que su palabra produjera mayor efecto. No le gustó al hermano este procedimiento, pero no le dijo nada. Aquella noche durmieron entre las ruinas de un viejo castillo. Era una noche profunda y brillante como pocas. No apetecía dormir. El hermano estaba feliz y tenía el alma llena de inspiración.
Quería decir en aquella noche el novicio las cosas más profundas, pero no sabía cómo decírselas. Se le aproximó y con gran cariño y frases entrecortadas comenzó a decirle: «¿Cómo te lo diré, hijo mío? ¿Cómo te lo diré? Era un árbol quemado y partido por un rayo que no sirve para nada, ni para madera ni para llama. Así era mi señor. Era una guirnalda de claveles arrojada al basurero y cubierta de moscas. Así era mi señor. Era un bosque incendiado y dormido para siempre en la arena y la ceniza. Así era mi señor. Sin voz ni brillo, clavado e impotente, derrotado e inmóvil, con las lámparas apagadas y silenciadas las arpas, mientras la humanidad, como interminable procesión, pasaba ante su sombra desmayada repitiendo a coro: «No vale para nada, todo es inútil, aquí se acaban los sueños». En ese momento, Francisco se irguió sobre la oscuridad de la noche, adquirió una estatura estelar y elevando la voz, continuó: «Desde ese basural, desde esa muda impotencia, desde esa inútil sumisión del Hijo, Dios Padre sacó para siempre la victoria y la utilidad y la redención. En suma, todas las energías que transformarán el mundo hasta el fin de los tiempos. Hijo mío, Egidio, los viejos estandartes del orgullo ondean en nuestras galerías subterráneas. Levantamos en alto la bandera de la gloria de Dios y en la más sucia simbiosis identificamos nuestra gloria con la gloria de Dios, nuestros intereses con los intereses de Dios. Se ha convertido el condado de Fabriano, decimos, y nos alegramos vivamente. Nos alegramos por el triunfo de la gracia o por nuestro éxito. Esta aldea ha rechazado la gracia, decimos, y nos ponemos tristes. ¿Pero por qué? ¿Porque han resistido a Dios o porque nos han rechazado a nosotros? El hermano estaba lanzado. Meditando sobre la pobreza y humildad del crucificado, había descubierto, por vía de contraste, los motivos últimos de la conducta humana. Pero a nadie había comunicado sus conclusiones y al hacerlo ahora, se sentía aliviado como si se liberara de un peso. «Somos capaces de elaborar», continuó diciendo, «un tratado de teología para fundamentar la República Cristiana, para poder decir al final: se trata de superiores intereses divinos. Cuando los ejércitos pontificios consiguen un triunfo, decimos enseguida: es victoria de Dios. Nuestra boca está llena de palabras sonoras: eficacia, productividad, organización, intereses de la Iglesia, resultados. Estos son nuestros juicios de valor y criterios de acción. Y al vaivén de estos valores suben y bajan nuestras satisfacciones. Es una horrenda y extraña hibridación», dijo el hermano en voz muy baja, de manera que Egidio no escuchó. «Todos queremos triunfar, brillar, y lo hacemos en una mezcla sacralizada, pero profana de nuestros deseos con los intereses de Dios. Cuando pienso estas cosas me dan ganas de llorar. Hijo mío, nos olvidamos de la cruz. ¿Cuánto cuesta despojarse? Qué difícil hacerse pobre. Nadie quiere ser pequeñito. Creemos que podemos y debemos hacer algo: redimir, organizar, transformar, salvar. Solo Dios salva, mi querido Egidio. A la hora de la verdad, nuestras organizaciones de salvación, nuestras estrategias apostólicas van rondando por la pendiente de la frustración. De esto tenemos recientes lecciones, pero nunca escarmentamos. Créeme, hijo mío, es infinitamente más fácil montar una poderosa maquinaria de conquista apostólica que hacerse pequeñito y humilde. Nos parecemos a los apóstoles cuando en la ascensión a Jerusalén les habló el Señor del Calvario y la cruz. Ellos no entendieron nada. No quisieron saber nada y volvieron a otra parte la cara. Nuestros movimientos primarios, hijo mío, sienten una viva repugnancia por la cruz. Por eso, concluyó el hermano, instintivamente cerramos los ojos a la cruz y justificamos con 1000 racionalizaciones nuestras ansias de conquista y victoria. Hacerse pequeñitos, he ahí la salvación. Comencemos por reconocer que solo Dios salva, solo Él es omnipotente y no necesita de nadie. De necesitar algo, sería de siervos insignificantes, pobres y humildes, que imiten a su Hijo sumiso y obediente, capaces de amar y perdonar. Solo eso de nuestra parte. Lo demás lo hará Dios.
Poco a poco fueron apagándose las palabras del hermano. Los dos estaban sumamente conmovidos y quedaron largo rato en silencio. Egidio no sentía necesidad de pedir ninguna aclaración. Todo estaba claro. Pasaron gran parte de la noche mirando a las estrellas, en silencio, y pensando en su Cristo pobre y crucificado. Se sentían inmensamente felices. Reencuentro y fiesta. Francisco y Egidio regresaron a la Porciúncula. Allá les esperaban Bernardo y Pedro. Era el primer reencuentro. Es difícil de narrar la escena. Humedecidos los ojos, fundidos en un largo abrazo, sin acertar a hablar. Pasados los primeros momentos de emoción, fuéronse a la ermita. Se arrodillaron ante el cuadro de Santa María. Oraron en silencio. Luego, el hermano, elevando su voz, dirigió a la madre encendidas palabras de gratitud. Después pasaron a la cabaña. Fue una reunión familiar llena de frescura y espontaneidad. Cada uno contaba las aventuras de la excursión apostólica. Los 4 estaban radiantes. Celebraban las peripecias. Glorificaban al Señor. El hermano los interrumpía de cuando en cuando con palabras de estímulo. Era una fiesta de familia y no hay fiesta sin banquete. Pedro y Bernardo habían tenido los días anteriores buen cuidado de preparar alimentos para un momento tan entrañable. Abundantes aceitunas, algunas nueces, pan de cebada y agua fresca. Eran felices. A los pocos días se les agregaron otros 3 ciudadanos de Asís. Como primera medida, el hermano les propuso las palabras evangélicas de la renuncia total y, a ejemplo de Bernardo, se despojaron de sus bienes y se incorporaron a la fraternidad de la Porciúncula. La familia aumentaba. No por eso se inquietaba el hermano. Al contrario, cada ciudadano que golpeaba sus puertas era un regalo de Dios. El hermano ni llamaba ni escogía a nadie. Simplemente recibía hermanos de las manos del Señor. Nunca se inquietó por el futuro de aquel incipiente movimiento que se desarrollaba a acelerada velocidad. Solo se preocupaba momento a momento de estimular, frenar o limar a cada hermano, uno por uno, según sus necesidades, estados de ánimo o rasgos de personalidad. El mañana lo dejaba en las manos de Dios. Pero si el hermano no se preocupaba por el futuro de aquel grupito, sí comenzaron a inquietarse los habitantes de Asís. El hecho de que ciudadanos eminentes renunciaran a las comodidades burguesas conmovió en un principio la opinión pública, pero el paso del tiempo, como siempre sucede, cubrió con el polvo aquellas emociones y la voluble opinión popular dio un vuelco completo. Era una epidemia de locura, opinaban, provocada por un loco fracasado. A este paso acabarán por agotarse las fuentes de la economía y la ciudad se irá a la ruina, con peores efectos que la peste. Hasta cierto punto se podía tolerar que algunos entregaran sus bienes a los pobres, pero era una monstruosidad que ahora la ciudad tuviera que alimentar a estos nuevos mendigos. Ya había demasiados. En suma, con la nueva locura quedaban subvertidos el orden establecido y el sentido común. Había que atajar aquello. Un día, Francisco subió a la ciudad y en lugar de pan le dieron piedras. Cualquier otro había sucumbido al desaliento. Lo peor era que, al parecer, la ciudadanía irritada tenía razón. A primera vista, Francisco arrancaba a los ciudadanos de sus familias y después de obligarlos a dilapilar sus bienes, los arrojaba al mundo sin dinero y sin hogar. Para el sentido común, este idealismo era, además de una locura, una perniciosa y peligrosa subversión. Hasta los más ardientes partidarios de Francisco flaquearon en su entusiasmo y pensaban que algo tenía que hacerse para detener el contagio. Entre la sumisión y la resistencia. Los ciudadanos de Asís depositaron sus inquietudes en las manos del obispo Guido. A fin de cuentas, él era el responsable último de aquella novedad y en sus manos estaba la espada para cortar, si quería, aquella cadena. Un día convocó a Francisco para una revisión de planes. «Hijo mío», le dijo, «no es necesario que yo te diga nada. Basta que salgas a la calle y hables con la primera persona que te encuentres
y al instante te darás cuenta de que un sordo descontento se ha adueñado de la ciudadanía. El descontento es contra ti. Inclusive en algunos ojos percibirás las brasas de la ira. Lo grave en todo esto es que este malestar lo enfocan en contra mía. Pero no es eso lo que me duele. A fin de cuentas soy un pobre mortal. Lo grave es, quería decir, que esta indignación popular aparta a la gente de la Iglesia y de Dios mismo. No estoy de acuerdo, continuó, con algunas quejas. Mal pueden quejarse, por ejemplo, de que muchos caballeros te sigan a ti. No es a ti, es a Cristo a quien siguen. Tampoco tienen razón en decir que dilapidan sus riquezas porque en realidad renuncian a sus bienes para seguir el consejo de la pobreza evangélica. Sin embargo, encuentro razón a algunas quejas. Se quejan de que vuestra mendicidad les resulta un gravamen demasiado pesado. Muchos de ellos son pobres, escasamente tienen para vivir. Permíteme, pues, sugerirte algunos consejos, hijo mío. Tienes que revisar el estilo de vida de tu grupo. Considero de elemental prudencia asegurar los medios de subsistencia. Es dura esa vida, demasiado dura. Francisco, hijo mío, un individuo como tú y unos pocos más son capaces de sostener sin quebrarse una vida heroica, pero la masa está lejos de las altas cumbres. Una agrupación humana se mueve siempre por debajo del paralelo normal. Ante todo, sensatez, hijo mío, los pies en el suelo. Yo mismo, acabó diciendo el obispo, te puedo ayudar a conseguir unas pequeñas propiedades, un olivar, una viña, una modesta huerta. Trabajad en esas propiedades como Dios manda y vivir honrada y pobremente del sudor de vuestra frente. Sustentarse del trabajo de cada día es el ideal de vida cristiana y también monacal. El obispo calló. El hermano permaneció en silencio. Una vez más se hallaba en el remolino central de un drama, el drama de todo profeta. No había nacido para conflictos ni para combates. Era un hombre de paz por naturaleza y por gracia. Hubiese vivido feliz como perpetua anacoreta en las gargantas agrestes del Subacio. La mano del Señor, sin embargo, lo fue llevando de combate en combate, y ahora acababa de colocarlo en el cruce mismo de dos corrientes encontradas, entre la sumisión y la resistencia. ¿A quién obedecer? ¿No era el Señor mismo quien le había revelado esta forma de vida mediante la palabra evangélica? Pero, ¿no era la Iglesia la depositaria de la voluntad de Dios? ¿A quién obedecer? ¿Podrían contradecirse la palabra evangélica y la voz de la Iglesia? He aquí la tentación enseñando la nariz. Evangelio frente a, contra, la Iglesia. Un intelectual se hubiera visto perdido, atrapado entre mil interrogantes y disquisiciones. ¿Un obispo es la Iglesia? ¿El Papa o el Concilio son la Iglesia? El hermano no se enredó en sutiles lucubraciones ni cayó en la tentación de contraponer el Evangelio y la Iglesia. Con humildad y reverencia, en voz baja, mirando con confianza y naturalidad al rostro de Guido, habló de esta manera. Mi Señor y Padre, cuando tengamos un olivar, necesitaremos y construiremos un lagar. Cuando tengamos el lagar, necesitaremos carretas y bueyes para llevar el aceite a venderlo. Cuando vendamos el aceite, tendremos una pequeña ganancia. Con la ganancia compraremos nuevas hectáreas de tierra. Con más hectáreas alquilaremos jornaleros, aumentando así nuestras propiedades. Las muchas propiedades necesitarán, con el tiempo, murallas defensivas. Las murallas exigirán, más tarde, soldados para vigilarlas y protegerlas. Los soldados necesitarán armas, y las armas nos llevarán inevitablemente un día a los conflictos y guerras. De las propiedades a las guerras. He ahí el resumen de una historia, terminó diciendo Francisco. Era la cadena infernal. Guido escuchó con espíritu receptivo y mientras escuchaba se le iban escurriendo de las manos los argumentos y las palabras. Era una respuesta implacable. Francisco, el hombre de la paz, tocaba aquí la herida viva y sangrante de la sociedad humana. Toda propiedad es potencialmente violencia. Nunca el hermano fue un típico pensador, menos todavía un intelectual.
Pero la sabiduría del Evangelio, unida a su intuición natural, hicieron que dieran el clavo en los problemas fundamentales de su vida. Donde hay propiedades se establece una correlación entre propiedad y propietario, digamos, una apropiación. Cuando la propiedad se siente amenazada, ella misma invoca y reclama al propietario. Este se turba y se arma para la defensa de la propiedad amenazada. De la defensiva se salta fácilmente a la ofensiva. Nacen las ambiciones, que son sueños de mayores conquistas, que exigen armas más eficaces. Solo con las armas, sean emocionales, verbales, jurídicas o de acero, se defienden las propiedades que se tienen y se conquistan las que no se tienen, y así, propiedad y guerra acaban por ser una misma sustancia. Pero como todo esto tiene rostro grotesco, viene la necesidad de racionalizar, de encubrir fondos podridos con vistosos ropajes, y así se tejen estandartes sagrados de combate como son patria, ideologías, intereses superiores, e inclusive los llamados intereses de la Iglesia. Así, las palabras pierden su sentido natural. Se tergiversa y se miente con palabras policromadas hasta que la sociedad, desde la más pequeña hasta la más grande, llega a ser un conjunto monstruoso de intereses camuflados, segundas intenciones, palabras ambiguas, diplomacias güeras. Una enorme adulteración. Solo la pobreza total lleva a la paz, a la transparencia y a la fraternidad.